está toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. ¡Ya niñado! ¡Subir al bus con elevador! Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es jueves 20 de febrero del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Lo cito de memoria, pero con cariño, la ATM de Guayaquil, Seguro Sucre y su servicio Vive Seguro, Ruedo Seguro, Futuro Seguro y Mi Seguro. Para más información, búscalos en sus redes sociales. Un agradecimiento especial para Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de sus sobrecitos de azúcar se esconden 180.000 plazas de empleo. Y por supuesto para El Escalón en Guayaquil, que es nuestra casa en Guayaquil, pero hoy estamos en una casa distinta, ya les contaré. Vamos a hacer una corta revisión de los hechos, esto es En Caliente. En Caliente, linda está la novela del caso Sobornos. Ayer se ha presentado una perfiladora como testigo de la Fiscalía, quien asegura que es su último testigo. Audiencia larga hasta las 7 de la noche, cubriendo Doménica Vivanco para La Posta desde la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué decía la perfiladora? Cosas bonitas, porque esta había entrevistado, un poco para entender la psicología de quienes están procesados, entre muchos otros, Alexis Mera. Y esto tiene que ser lo más bonito que nos ha regalado el juicio, porque Alexis Mera, que por segundo día repite dentro del hecho más bonito del caso Sobornos, el día 5 por la famosa frase ¿a quién entregó usted ese sobre? A usted, doctor Mera. Y ayer por la frase que nos regala la perfiladora, que es ¿a quién prefiere usted? ¿A León Febres Cordero o a Rafael Correa? A lo que Alexis Mera ha respondido que prefería a León Febres Cordero como presidente porque Rafael era un poco caprichoso. Estos son los detalles ya morbosos de la novela del caso Sobornos. Lo que va quedando claro con el transcurrir de los días, este es el día 6 de la audiencia de juicio, una audiencia que se ha suspendido por más de 60 días según el conteo de La Posta, es que van apareciendo pruebas irrefutables, testimonios incontrastables. Ayer tuvimos el testimonio de Cristian Viteri, exasambleísta de Alianza País, que aseguraba que Rafa les pedía que pagaran las colaboraciones al movimiento y que si no les alcanzaba la plata para pagar puntuales, pues para algo tenían asesores, creando así la cultura de los diezmos en el gobierno nacional tan fomentado y tan replicado en la legislatura de Gabriela Rivadeneira, que ahora disfruta un taco y un tequila desde Ciudad de México. Lindo se pone el caso Sobornos hasta que se suspenda, porque según ha publicado La Posta esta mañana, es posible que este 27 de febrero se suspenda la audiencia. Que este viernes, mañana, se suspenda la audiencia porque el 23 de febrero el juez Rodríguez tiene un viaje previsto a Qatar, aprobado por la presidenta del Consejo de la Judicatura. La audiencia se retomaría del 2 al 5 de marzo y el 7 de marzo, por 20 días, el juez ponente Iván León se iría 20 días a la ciudad de Buenos Aires. Esto obligaría a suspender casi un mes la llamada audiencia del siglo y hay que preguntarle al Consejo de la Judicatura, ¿en serio son tan importantes estos viajes? ¿En serio el país tiene que esperar para llegar a ponerle fin a un sistema de impunidad que nos abochorna y que vemos todos los días en televisión? Pregunta para la señora María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura. De este y otros temas hablamos precisamente hoy. Por lo general soy yo el que tiene el gusto de recibir al invitado. Hoy tengo el gusto de que me reciban y me inviten. Estoy en la casa del presidente Gustavo Noboa, expresidente constitucional de la República, y conversaremos sobre sobornos, institucionalidad, corrupción y futuras elecciones. Quédense en la entrevista.
Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Bienvenido, presidente. O gracias por darme la bienvenida, más bien. Encantado, está en tu casa. ¿Cómo le va? Bien, bien en lo personal, Mejor que Alexis Mera. pero no me compares. No nos faltemos de respeto tan temprano. ¿Está siguiendo la novela del caso Sobornos? Dentro de lo posible, sí. ¿Con qué sentimiento? Preocupado. Preocupado porque con los señores que han gobernado de más de 10 años, uno no puede saber a qué atenerse. Son expertos en ponerse nombres. Son expertos en decir somos perseguidos políticos. Perseguido político. Está bien que alguien diga, uno por ahí, soy perseguido político, pero todos son perseguidos políticos. ¿Usted se declaró perseguido político alguna vez también? Sí, claro, pero es otra cosa. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que el ingeniero Febres Cordero dijo, lo voy a perseguir como perro hambriento sí, hasta que me quede el último hálito de vida. Por lo tanto, el que me declaró que yo era perseguido era Febres Cordero. Y hubo persecución a mí, a mis hijos también. Esa es una historia ya muy antigua. En el caso Sobornos, en estos 6 días de audiencia, hemos ido teniendo testimonios. Pero yo creo que ya lo importante no es la culpabilidad o no para la opinión pública. Creo que el caso está bastante claro, ya serán los jueces los que llegan a esa conclusión. Creo que lo importante ahora es entender la magnitud de la podredumbre que nos gobernó. Y contaba en la introducción de esta entrevista el testimonio de Cristian Viteri, que era asambleísta de las filas de Correa, que ahora está envuelto en el proceso, y que aseguraba que Correa les pedía una cuota y que cuando se atrasaban les decían, pero no sean impuntuales, si les hace falta plata para eso tienen asesores. Que me parece maravilloso porque Correa entonces es un visionario, un emprendedor que pone en marcha la industria del diezmo, que sacudió con denuncias a este país hace un par de años. A ese nivel llegábamos. Es que, Anderson, el cinismo que hemos visto y que estamos viendo no ha sido una característica ni siquiera de la política. Puede ser que algún político ecuatoriano por ahí haya sido en la historia, ¿no? Pero lo que vemos ahora es un coro de cínicos, un coro de sinvergüenzas que no tienen el más mínimo decencia de decir soy perseguido político, yo no he hecho nada, todos son inocentes. Y dicen que hasta que no sean culpables son inocentes. En lo penal, pero no en lo civil. ¿Ya? Entonces han escogido frases muy bien estructuradas, pensamientos bien estructurados, y con eso creen que se van a salvar. Pero el país no es tan tonto como piensan ellos. No es tan tonto. Si el país no es tan tonto y la gente se da cuenta, ¿por qué el apoyo del correísmo en lugar de caerse sube cada día en las encuestas? Mira, Ecuador tiene, y no Ecuador solo, se habla de una estructura de liderazgo que no es el mejor momento. Si usted ve Venezuela, parte Perú, en fin, ¿dónde están los recambios de liderazgo? Aquí Rafael Correa fue una persona de afuera que llegó a la política. Sí, claro. Yo no sé si conoces este dato. Cuando el presidente Palacio nombró a Correa ministro,
Yo le dije a un empresario guayaquileño que le diga a los presidentes de las cámaras de Guayaquil que le pidan al presidente Palacio que lo vote a Correa ayer, porque hoy es tarde. De la que nos hubiéramos salvado si Palacio hubiera escuchado, ¿no? Y también algunos presidentes de las cámaras dijeron que yo estaba amargado. Yo nunca he sido un hombre amargado en mi vida. He sabido llevar las buenas y las malas con la misma forma que yo soy. Y contar cachos. Eso me lo inventó Vivos. Bien inventado, por supuesto. No tengo... Qué instalado que quedó eso, ¿no? Fantástico. Volviendo al caso Soborno, presidente, para no distanciarnos mucho y poder seguir con el análisis. ¿Qué es lo importante de esto? ¿A qué nos tiene que llevar esto? Tiene que llevarnos a sanciones. Hay sanciones morales, hay sanciones legales, hay sanciones económicas. Esto tiene que llevarnos a una depuración de la sinvergüencería, porque que el señor Alexis Mera esté en su casa con grillete y con billete, contra toda norma legal, y que no haya poder humano que ponga las cosas en orden. Ah, no, que dicen que el Partido Social Cristiano lo respalda, que líderes lo respaldan. ¿Hasta cuándo se puede respaldar una cosa que va en contra de la Constitución? O sea, preso debería estar Alexis Mera. A ver, yo no lo digo yo, lo han dicho los abogados y lo han dicho personas que están en la política, y yo también he dicho eso, claro, en base a la Constitución y las leyes. No por hacerle ningún daño a este señor, más de lo que él se ha hecho. Pero, ¿cómo podemos pensar que ahora el grillete está de moda? Sí. Se lo cambian, se lo ponen, cambian de vestido, cambian de grillete, cambian de... Ya van a empezar a pedir los de colores Pero para claro, combinarlos. Ya es ridículo lo que estamos viendo. Para mí, grillete es sinónimo de billete. Por eso se escapan, por eso se lo quitan, por eso se lo ponen, por eso... Es otra sinvergüencería. Es que para mí el país está viviendo una sinvergüencería. ¿A quién le echamos la culpa? Porque durante mucho tiempo en este país de la sinvergüencería y la impunidad había un solo responsable, que era el presidente de la República, Rafael Correa, que se declaraba jefe de Estado y por eso jefe de todos los poderes del Estado. Hoy se supone que no es así, se supone. Hoy de hecho hay una ausencia de presencia del Ejecutivo. ¿De quién es la culpa? ¿Del presidente Lenín Moreno y su falta de presencia? ¿De la fiscal Diana Salazar y su apuro en las cosas? ¿De la Corte Nacional y su incapacidad de purgarse? Mira, yo lo que siento es que no se está seguro de nada. Diana Salazar para mí es un ejemplo muy positivo de una reivindicación de la justicia. Pero no falta quien insulta, quien dice lo que le da la gana. Yo creo que en este momento tenemos jueces correístas que están impidiendo hacer justicia. Alguno que otro fiscal correísta que está impidiendo hacer justicia. Hay fiscales buenos y jueces buenos, sí señor. Pero estamos viendo las cosas que no se dan. Que alguien debería estar en la cárcel y se fue. Claro, yo me Como que escucha se anuncian con los bombo de jueces del platillo. caso Soborno tienen cosas más importantes Claro. que el caso Soborno, tienen que irse de viaje. Así es. No, es que para mí, cuando yo hablo de sinvergüencería, es todo esto, ¿no? Me voy de viaje. Yo dije alguna vez, en 3 años que yo estuve en la presidencia y año y medio en la vicepresidencia,
Nunca me fui de vacaciones un día. Trabajé 4 años y medio. Después he visto que los presidentes dicen, me voy de vacaciones. Eso lo hacen los presidentes de Estados Unidos porque pueden hacerlo El país sigue funcionando, ¿ah? en ciertas circunstancias. Pero aquí me voy de vacaciones, ¿no es verdad? Cuando yo hablo de sinvergüencería es no tener vergüenza de hacer cosas que son inmorales, que son ilegítimas, que son inconstitucionales. Entonces, estamos acostumbrados a que existan jueces, presidentes del colegio de abogados, maridos de personas por aquí y por acá. Hemos llegado a un fondo de inmoralidad, me resisto. ¿Cómo se arregla eso? Hay a corto plazo y a largo plazo. A largo plazo es volver a decirle a los jóvenes ecuatorianos que hay valores, que hay derechos, que son los tuyos y los míos, no solo los míos, ¿ya? ¿Y usted cree que eso sirve? Me pones en una duda. Ya, Yo se lo pregunto porque este país en lleva una- 50 sí, años yo hablando entiendo eso. de imponerle valores a los chicos. Pero al menos generaciones sí han existido conocedores del sentido de responsabilidad. Yo creo que tú eres un hombre responsable. ¿Por qué vamos y eres un hombre joven? Lo aparento. Bueno, pero me puedo equivocar, pero no me equivoco esta vez. Entonces, ¿por qué hay personas que sí tienen el sentido de que responden? Porque eso es responsabilidad, de que responden. No, si tú chocas, ya te vas y dejas ahí medio muerto a alguien. Por eso son casos que existen. Pero para mí, entre el ser y el no ser, hay un abismo. En eso soy Parménides. El ser es y el no ser no es. Entonces, si tú enseñas valores, si tú enseñas a tener personalidad, a tener carácter, a tener fuerza de voluntad, si tú enseñas a los jóvenes eso, entre eso y el no ser, que es no enseñar nada y no decir nada, hay un abismo que se llama corrupción. Por eso es que soy muy amigo del ser es y el no ser no es. Decía No también existe. que había una solución a corto plazo. Pero son soluciones inconstitucionales. Que mejor no hay que nombrarla entonces. Son inconstitucionales. Pero mira. A León Febres Cordero se lo criticó cuando puso unas tanquetas frente a la Corte Suprema de Justicia. Claro que sí. Surtió efecto. Para esa época surtió efecto. Hoy día hemos visto en Guatemala, Salvador, en El Salvador, la militarización con del un Congreso. presidente joven que dice, bueno, si esto no es por las buenas, es por las malas. Mis viejos decían, es que a veces la gente es llevada por el mal. ¿Por qué no entienden por las buenas? Yo creo que poner a la justicia en emergencia, buscando los recursos legales hábiles, sería un buen... En emergencia dentro de la ley. Claro, ¿Qué nos permitiría eso? Controlar mejor a los jueces. cambiar los jueces y ver... ¿No con le da la- miedo eso? ver con- Conociendo este país y este gobierno, que las cosas que se proponen no siempre salen como fueron propuestas. ¿No le da miedo entregar el poder de cambiar la justicia a un gobierno? No, es que no sería al gobierno. Tendríamos que buscar algún canal vía universidades
todas las universidades importantes del Ecuador que propongan nombres de jueces, no entregarle a nadie en especial yo diría, yo todavía creo en la universidad, nací ahí, soy universitario y por eso menciono la universidad. Pero lo que yo sí creo es que hay que sacar a los jueces correístas que nos han demostrado hasta la saciedad de que este país así no puede seguir. Le comentaba las encuestas y me gustaría empezar a mirar hacia 2021. Porque las encuestas dicen que el correísmo está vivo. Vivo y fuerte. Algunos dicen que está en segunda vuelta ya. ¿Cómo se explica eso? A ver. Sí, el velasquismo no iba a vivir en esa época 40 años. En esa época. Y 40 años sonaban un siglo. Muerto Velasco, se acabó el velasquismo. Y este país, muerto Guevara, se acabó el guevarismo. Este es un país, querrámoslo o no, los universitarios como yo, como Juan Hurtado, como el doctor Borja, este es un país de populismos. Todavía este país no es un país que adopta la mentalidad de partidos políticos. Si esto es lamentable, puede ser que sí. Este es un país de populismo. Pan, techo y empleo fue un argot populista. Sí. Con Velasco, churrasco. ¿Qué era eso? Comida con Velasco. Fue también una frase populista. Ecuador ha estado lleno de populismo. Las excepciones no bastan para confirmarnos la regla que sí es el populismo. Porque Galo Plaza, Camilo Ponce, etcétera, etcétera, excepción no es a la son regla. Excepciones. Lo otro es Ventimilla, Urbina y la Mezquita Seca y la Turturuleca. ¿Y usted qué dice? ¿Que muerto Correa, muerto el correísmo? Yo creo que Correa, estamos hablando de muertos jurídicamente. Políticamente, sí. Políticamente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque ya por ahí escucho hablar de que Correa es una marca. Entonces que venga Pierina. No, por favor, nada de marca. Ecuador no necesita ser gobernados por marcas, sino por buenos ecuatorianos que quieran lo mejor para todo el país. No para sus afiliados, no para sus congéneres. Bueno, además mucha no marca, pero Pierina 2 veces le han dicho que no en la prefectura, ¿no? Una vez con Correa en su mejor momento. Entonces, cuando me dicen a mí correísmo sin Correa, mira, puede ser que nuestro pueblo se esté demorando en aceptar, porque han sido 10 años, ¿ya? Y que para algún pueblo habrán dado algo, para otro pueblo habrán dado algo, habrá gente agradecida, no digo que no. Pero necesitamos, señor presidente de la República, señor vicepresidente, señores asambleístas, que se haga justicia en este país, que no se deje ir a la gente viéndonos la cara a todos los ecuatorianos, avisando que ya se los va a coger presos. No, esto es un circo, esto no puede seguir siendo, esto no puede seguir siendo así. Tenemos que tener una cárcel nueva, hagamos una cárcel nueva para todo el correísmo si quieren, para que todos estén juntos, así como las ratas en un momento. Claro, una sola familia. Una sola familia, hagamos una cárcel nueva, bonita. La cárcel 35. A donde vendan hamburguesas, panameras y hot dogs claro. Y comida chatarra, ¿no, verdad? Linda está. Pero claro, si yo digo hay que tratarlos bien. No hay por qué tratar a mal a ningún ecuatoriano. Pero necesitamos ver. Yo al menos digo, los que están presos, salvo el vidrio, son peces pequeños. Y los demás, es decir, ¿qué ha pasado con el que fue presidente de la Asamblea? ¿Y por dónde está el otro? ¿Y el de más allá? ¿A dónde están? ¿Dónde están los juicios? ¿Dónde están las cosas?
Yo creo que el Ecuador sí necesita ver, porque hay una duda, ¿no? ¿Nos están tomando el pelo o no nos están tomando el pelo? El señor Vargas insulta al presidente de la República. Lo insulta malamente. Porque si a mí como presidente de la República me dicen eres bobo, ok, de río. Pero cuando te dicen a ti que eres un cojo, lisiado, ya estás insultando a un género, a un grupo de personas que por algún motivo en la vida han tenido una discapacidad. Y no hay derecho a irse contra ningún discapacitado. Usted y yo no conversamos desde septiembre del año pasado. Estábamos a la puerta y no lo sabíamos en ese momento del que sería un levantamiento indígena como ningún otro. Así es. Sin comparación a los 3 grandes levantamientos que registra la historia. Violencia, delincuencia transmitida por televisión nacional, Así porque es. no se olvide que el señor Vargas es tan avesado que los actos delictivos que comete pie que se transmiten. Un gobierno bajándose los pantalones. Bueno, los hechos los tenemos claros. ¿Por qué es que un tipo como Vargas, que hace lo que hace, puede llamarse ahora el segundo mandatario del país, como se llama? Mire, yo le diría que porque no se lo metió preso. Aquí en el Ecuador hay una cantaleta. No lo metas preso a fulano de tal porque lo creces. Ya lo conviertes en un superhéroe. No, eso no es verdad. El pariente de este Vargas, Antonio, que fue triunviro ¿Sí? por horas, en febrero del 2000 decía, en este mes lo votamos a Novoa. Y venía marzo y abril, en este mes lo votamos a Novoa. Y mayo, en este mes lo votamos a Novoa. Yo me cansé y lo metí preso. No me insultó, no me había insultado, no me había dicho nada de lo que hoy día se dice. Pero lo metí preso ¿Usted lo hubiera metido preso a Vargas en lugar de Moreno? hace rato. ¿Por qué cree que Moreno no lo hace? No sé, es muy demócrata, no entiendo estas cosas. O le tienen miedo a los indígenas. No entiendo yo, porque a mí me debe ver, uno puede ir con la ley en la mano, con la Constitución en la mano y hacer las cosas. Yo lo metí preso a Antonio Vargas, después me reuní con él, lo sacó de la cárcel a los 2 días Paco Moncayo con habeas corpus. Está bien, todo se hizo dentro de la ley. Ya, pero lo que sí sé es que Antonio Vargas no volvió a decir, en este mes lo votamos. No, nos sentamos a conversar con los señores indígenas 1 año. Se le acabó la fiesta. Se le acabó la fiesta. 1 año de paz. Conversando y los otros 2 de paz. No hubo más problemas. Jaime Vargas se ha convertido a punta de actos delictivos y a punta de impunidad y a punta de imponer sus voluntades por encima de las voluntades del país en una figura política con opciones electorales. Las encuestas lo ponen, algunas en segundo lugar, algunos en el primero, dependiendo de la encuesta que uno crea. ¿Esto tiene alguna explicación? Que un tipo cuyo único mérito es haber secuestrado gente, incendiado edificios públicos, torpedeado la estabilidad nacional, cuyo único mérito es hablar sandeces y competir con el cura Tuárez a ver quién es más ridículo en la política nacional, se convierta de pronto en un posible candidato a la presidencia de la República con opciones? Bueno, nuestro país ha tenido de todo. Ha tenido candidatos a la presidencia de la República. Aquí en Guayaquil había un político que andaba en bicicleta que se llamaba Macías Suárez, que tenía una lógica extraordinaria. Decía, para eliminar el contrabando hay que hacer una carretera que vaya desde Tulcán
hasta el oro. Cosa que hacía el contrabando, se va desde Tulcán y se va a Perú. Estas cosas se han oído en este país. ¿Ya? Ganó una concejalía en Guayaquil. Hacía la política en bicicleta. Era lo más folclórico que usted se puede imaginar. Y así hemos tenido otros Sí. ministros de Estado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Nos gusta el colorinche. Sí, una cosa simpática, ¿no? Y en este momento, a donde hay una comunicación como nunca ha habido en la vida, en el mundo, entonces usted se pinta de negro por aquí, ¿ya? Lo único que falta es que haga una lanza. Aquí estamos, payasos. El señor Vargas es un payaso porque está usando a sus hermanos indígenas, está usando atuendos indígenas, que no es que se los pone todos los días, no. Se los pone cuando él sabe que va a haber televisión. Sí. Se los pone cuando él sabe que lo van a entrevistar. Y entonces hay atuendos indígenas que son todos respetables y que los han usado los Shuar, por ejemplo, los Ashuar, siempre. Pero no los usan por marketing. Pero no los usan por marketing, no. Ni los usan para abusar de su poder que tienen. Todo ecuatoriano que tenga características para A o B puede optar por un cargo hasta presidente de la República. Pero para mí, el hecho de que él haya atacado al presidente y lo haya atacado como un hombre que tiene un problema de una discapacidad grave como la que él tiene, que es vivir en silla de ruedas, no tiene derecho. Para mí eso es muy grave, en extremo de grave, porque está atacando a toda persona que está en silla de ruedas. Y eso no es derecho. Y el pueblo ecuatoriano tiene que ver. La causa del movimiento indígena, la indignación popular que iba más allá del movimiento indígena. Hubo barrios de Quito que bajaron a la protesta, hubo gente en las zonas rurales muy cabreada con la decisión de gobierno. Parte de la decisión de focalizar los subsidios. Y esto yo lo vengo escuchando desde que vivo en el Ecuador. Hay que hacerlo y nadie lo hacía. ¿Por qué cuando se hace se echa para atrás? ¿Se hizo mal? Pero claro, ¿Qué estuvo mal? un gobernante tiene que saber que cuando toma una medida es porque ha tenido asesores. A mí los indígenas me pidieron que tire la dolarización atrás. Me lo fueron a pedir al Palacio de Gobierno porque no entendemos la dolarización. Y señor presidente, le pedimos que usted la tire para atrás. Y yo le dije, a ver, un segundito, ¿cómo nos entendemos? Yo conozco los otavaleños que venden sus mercaderías en Londres, en París, en Frankfurt, en Madrid, en Roma, en Buenos Aires, en Nueva York, en Washington, en Los Ángeles. Los indígenas otavaleños manejan el dólar hace 50 años, les decía yo, el año 2000. Ya han pasado 20. ¿Y cómo que ustedes no pueden manejar el dólar? Son menos que los otavaleños. Y se acabó la discusión. Ganado, jaque mate. Se acabó, Anderson, la discusión. No volvieron a chistar por el tema de la dolarización. Y me dijeron, tiene que hacer para atrás. Tienen que ver un presidente firme, un presidente que no vacile en tomar decisiones. No digo que este sea o no sea, pero tiene que haber un Estado estructurado, firme. Y eso pasa por decirle, sí, no.
Ah, no, yo soy muy bueno. Y como yo soy muy bueno, tú me has dicho baldado, lisiado, cojo, mudo, lo que sea, y yo te voy a dar un cóctel. No, te meto a la cárcel a ti. Y te meto el tiempo que sea necesario para meterte a la cárcel. A pan y agua. Y ahí vienen ¿quién? Los derechos humanos. Los derechos humanos no de Lenin. Porque no he visto los derechos humanos decir nada por ese insulto, que para mí es muy grave. Porque como yo he tenido una hija con incapacidad, yo sé lo que son incapaces. Porque mi mujer ha trabajado en Fascinar y sabemos quiénes son los incapaces. Y sabemos que los incapaces no tienen la culpa de ser incapaces. Entonces cuando a mí vienen y me tocan a un incapaz, sea el presidente Franklin Delano Roosevelt, estuvo en silla de ruedas. Si no es una afrenta estar en silla de ruedas, Dios mío. Pero no puede ser que este señor, payaso, pintarrajeado, venga a ofendernos y yo me siento ofendido porque es mi presidente de la República del Ecuador. No hay otro presidente que Lenín Moreno. Y a mí como ecuatoriano me sentí ofendido. ¿Qué pasa en mi país que me ofenden a Lenín Moreno? Al margen de que yo pueda estar ¿También en se alguna sintió cosa... ofendido cuando lo ofendían a Rafael Correa? Conozco a Rafael Correa, él se la buscaba. Bien merecido, dice. Él se la buscaba, pero sí, él es así, pues. Él jugó al ping-pong siempre. ¿No? Yo voy para allá y te da. Le encantaba eso. Además, le encantaba. Sí, a él le eso. encantaba, le encantaba. Le encantaba. Entonces, Otto Sonnenholzner en una entrevista en este medio de comunicación dijo pocos días atrás: el presidente me ha pedido que sea candidato en 2021. ¿Cómo ve usted esa decisión? ¿Acertada, prematura? es una decisión personal. El presidente le ha pedido o no le ha pedido, eso es aparte. ¿Ya? Es un hombre joven. Yo creo que nos hace falta jóvenes. Sí. El joven y el viejo tienen que andar de la mano siempre. Porque el joven tiene cosas que el viejo no puede y el viejo tiene cosas que el joven no tiene. La experiencia no es para botarla. La experiencia existe. Cada año que pasa es un peso más encima. Entonces, no es lo mismo tener 30 que 50 ni 60. No es lo mismo. ¿Pero usted qué dice? ¿Que está muy chico, Otto, para lanzarse en la aventura? A ver, yo estuve con Jaime Roldós. Jaime tenía 30 años. ¿Sí? Era un pibe, Jaime Roldós, un muchacho. 31, 30. Si Jaime tenía 30, yo tenía 31 y ya era decano de Derecho. Y Osvaldo Hurtado tenía 29. Éramos unos muchachitos. Pero el muchachito que habla contigo ahorita, a los 29 años ya era subdecano de Derecho. Y a los 30 ya era decano. Y posiblemente hubiera sido ministro de Estado a los 32. Pero fui gobernador a los 35. Yo no puedo hablar de que los jóvenes no pueden acceder. Yo no puedo hablar. Podrá otras personas decir, no, los jóvenes son jóvenes. Yo no puedo decir eso. Porque yo le entregué a los jóvenes muchísimas responsabilidades. Y les dije a los jóvenes, siguiendo el Concilio Vaticano, que podían ser los apóstoles de los jóvenes. Y yo formé jóvenes para que le den charlas a los otros jóvenes. Ayudé a formar jóvenes. Quitando la edad de Otto Sonnenholzner, que es una condición momentánea y de ninguna manera una virtud o un defecto, el hecho de emanar de un gobierno tan deslegitimado, desgastado, con poca credibilidad, con poca aceptación como el de Moreno, al que rechazan más o menos, según la casa encuestadora, 3/4 de la población, ¿le da posibilidades políticas reales? Eso le hace... eso le puede mermar, no méritos, sino que le puede mermar opciones. Pero
Yo fui vicepresidente de un régimen que hizo el feriado bancario, que hizo el congelamiento bancario. ¿Qué hice yo para no ser cómplice? Desmarcarme. Porque la lealtad, mi querido Anderson, es con tu patria, no con los seres humanos. Los seres humanos somos fáciles de traicionar, somos fáciles de evadir, pero tú eres leal con tu patria. A ti te elige presidente, vicepresidente, en el caso mío, elección popular. Yo no podía ser leal con personas que eran desleales con mi país, y lo dije. Claro, y otros mejor se ha marcado en las formas solamente. No viaja en el avión presidencial, viaja en el avión comercial, no gasta en exceso, recorta, no se pelea con la gente, modera, pero en el fondo, en inseguridad, en generación de empleo, en el incumplimiento de la palabra del presidente y sobre todo en la lucha contra la corrupción, se mantiene allí. Yo creo que otros de los jóvenes debería decir al presidente Lenin: ve, Lenin, no te metas en esto y déjame a mí. Voy a mandar a la casa a los jueces y a los fiscales correístas. Te aseguro, Anderson Boscan, que el país lo aplaude. Hay que llenarse de razones legales y razones de hombre, para no usar otra cosa, para poder decirle: a ver, señores asambleístas, ¿de qué hacen? ¿Qué es lo que han hecho ustedes aquí? Además de robar, ¿no? Esta fue la asamblea a la que pillamos en plenos diezmos. Yo le dije al Congreso de mi patria que eran ignorantes. Se los dije en mi estilo. Les dije ignorantitos, confundiéndolos con unos pajaritos que no tenían nombre. Y que el que llevaba en la plaza, en el mercado, dice: ¿y eso cómo se llaman esos pajaritos? Lo ignoro, le dice. Y entonces el que iba a comprar dice que son lindos los ignoritos. Y yo le dije: así son los congresistas, son lindos los ignoritos. Y entonces me quisieron llevar a mí al Congreso porque yo les había dicho que eran ignorantes. Claro que son ignorantes algunos. Cuando usted ve que el presidente del Congreso ecuatoriano dice un día: hay poco quórum, se suspende la sesión, hay poco quórum, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo puedo respetar a alguien que dice: hay poco quórum. Si el que lo dice es un chico de 6º grado, por el quórum del club del barrio, puedo aceptarlo. Pero que lo diga un presidente del Congreso de la Nación Ecuatoriana, no puedo aceptarlo. La asamblea hoy sirve para algo. La que tenemos. La de César Litardo. Cuando yo acepté tomar la presidencia por constitución, y ahí está el decreto, una copia, y eso fue a las 6 de la mañana, salimos al aire a las 7. Tú eras un pibe, tú eras un chico. Claro que sí. ¿No? ¿Yo qué tenía atrás mío? Un currículum. Pero tenía atrás mío haberme puesto firme y decirle al país las cosas cuando tenía que decírselas. Y eso a veces no es muy frecuente. Yo creo que aquí hay que decirle a los asambleístas: ¿a dónde están las leyes? ¿Dónde está su lucha contra el narcotráfico? Su lucha contra las leyes de la drogadicción.
Porque nosotros todavía en el Ecuador no hemos hecho nada para el microtráfico. Correa crea el microtráfico. Y sigue el microtráfico. ¿Por qué el señor Sonnenholder no toma la batuta y dice, microtráfico? No. Vea, Lenin, yo me encargo de eso, ¿quiere? A ver, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esto. Y lo hace. Suena fácil, se dice fácil. No es... A ver, imposibles no existen. Es cuestión de querer es poder, querer hacer las cosas. ¿Ya? Los señores asambleístas, hay que darles un zape de repente a los asambleístas. Hay que poner ejemplo. ¿Saben ustedes lo que pasó en la República El Salvador? ¿Conocen ustedes lo que pasó en tal país? No estamos buscando eso, pero por favor, tranquilos, ¿no? Hagan las cosas que tienen que hacer. Es que hay formas de hablar. Hay formas de decirle a la gente, a los asambleístas, a los jueces, ¿ya? O andas por la derecha, mejor ese ejemplo no puede ser porque la izquierda no tiene... La izquierda se pone brava. Se pone brava, ¿no? Y los zurdos también. O andas por el camino recto y no por el torcido, viejo. Es que, para mí... ¿Cómo andar por el camino recto unos asambleístas de los que no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas, que estén más pendientes del reparto de los hospitales que de hacer las leyes y de fiscalizar el poder de turno? Entonces que se vayan, pues démosle vacaciones. Démosle vacaciones. Hasta que termine el gobierno del señor Lenin. Señores asambleístas, vamos a limpiar el Congreso, porque hay que limpiar el mural de Guayasamín. Váyanse de vacaciones. Váyanse de vacaciones. El país no los necesita. Han probado los congresistas que se puede vivir sin Congreso. Cuando yo llegué a ser presidente, me dijeron disuelva el Congreso. Fue una tentación maravillosa. Disolver el Congreso, decirle, váyanse. Váyanse de aquí. El país no los necesita. Podemos vivir sin Congreso. Pero imagínate yo que había sido rector de una universidad, decano de Derecho, republicano de por vida. Yo le hubiera metido 4 tanquetas al Congreso y los mandaba a su casa. Si la gente eso quería. Acuérdese, que se vayan todos. Sí. Que se vayan todos. ¿Qué? Es el mismo grito que empieza a sonar. Era el momento adecuado para disolver un Congreso. Bonito, ¿no? Por la forma bonita. Pero más pudo la democracia que tengo en las venas que ese mal pensamiento, o buen pensamiento, de deshacerme del Congreso. Hay otros candidatos que importan para el 2021 y usted los conoce bastante bien. Guillermo Lasso, que ha anunciado su intención de correr por tercera vez a la presidencia de la República, y en paralelo Jaime Nebot, que está a portas, antes de que acabe febrero, de trasladar a su equipo más cercano una decisión, según me han informado, en la cúpula socialcristiana. Todo apunta a un no. Todo apunta a que Jaime Nebot entregará un nombre. Dos cosas. ¿Por qué estos dos, que para los que estamos por fuera a simple vista son casi lo mismo, no pueden ir de la mano? Y segundo, ¿por qué la centro derecha o del centro a la derecha las opciones parecen cada vez más débiles? Mira, los guayaquileños de por vida nos hemos merecido que en la sierra nos digan mono come mono. Si yo tuve enemigo o enemigos, la palabra no me gusta, ¿no? Pero adversario político, como sea, eran los guayaquileños. Con León a la cabeza. Sí,
con león en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo. Pero las cámaras de Guayaquil se pusieron en contra mío. Yo tuve que nombrar a una persona, a una personalidad con rango de ministro para que parlamente con las cámaras. Fue Joaquín Martínez Amador. Lo nombré con rango de ministro para que dialogue con las cámaras y poder trabajar juntos por Ecuador. Increíble, es que esto es increíble. A ver, la unión de los guayaquileños es casi imposible. Es una yetatura. Los guayaquileños nos hemos comido entre nosotros. La ley del palo encebado ecuatoriano, no alemán. La ley del palo encebado ecuatoriano es bajarle al que está subiendo por el palo encebado, quitarle los zapatos, quitarle las medias, quitarle el pantalón, bajarlo del palo encebado. Sí, sí. Yo siempre digo, los alemanes dejan que el tipo se suba por el palo encebado, si se resbala, se resbala. Pero si tiene un premio, tiene un premio. Pues los ecuatorianos tenemos que jalar al que está en el palo encebado para que no suba. Porque tumbándolo a él subimos nosotros. Claro. Hay menos cebo en el palo. Y es más fácil subir. Yo creo que Jaime Nebot merece ser candidato a la presidencia de la República. Se lo ha ganado. Ha vivido en la política desde que era muy joven. Fue gobernador del Guayas desde que era muy joven con León. Conoció la política de su padre, conoció a Velasco Ibarra, ha sido un magnífico alcalde de Guayaquil. Se retiró con la frente en alto del municipio de Guayaquil, Entonces, ¿no? ¿Por qué no ser presidente de la República? El señor Lasso ya corrió 2 veces, también Jaime ha corrido 2 veces. ¿Por qué no parlamentar entre ellos y conversar entre ellos por el bien del país? Pero no, cada uno quiere ser presidente, me imagino. Aparentemente más Guillermo que Jaime. Pero ¿Usted cree que la solución está en que se sienten y se paren en una mesa? La solución para la centroderecha, me refiero. mira, yo soy fanático del diálogo. Pero no el diálogo a lo Maduro, pues no. Eso no es diálogo. No. Un diálogo presupone 2 cosas: humildad y confianza. Humildad, que usted puede tener la razón y no yo. Porque si vamos a dialogar 2 y los 2 somos los dueños de la verdad, ¿para qué vamos a dialogar? Si azul es azul y rojo es rojo, no hay que dialogar. Se dialoga cuando puede haber un verde y un azul, o un amarillo y un azul que hagan verde. Se dialoga cuando hay humildad y cuando hay confianza. Confianza de que lo que usted me dice a mí es lo correcto. Y lo que yo le digo a usted es lo correcto. Es decir, no hay doble discurso, para llamarlo como se dice, de ninguna parte. Yo soy fanático del diálogo. Es que hablando se entiende la gente, si es un viejo dicho. Insultando no. El insulto es el argumento del incompetente, del incapaz. Cuando una persona de 14 años le pega un cocacho a un chico de 10 años, el chico de 10 años llora y lo insulta y le dice que vaya a amar a su hermano mayor o a su papá. Entonces, por eso es que digo que diálogo sí, pero cuando una persona se siente que no tiene toda la verdad, sino que dos pueden llegar a la verdad. Y esas condiciones no existen entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso. Lamentablemente entiendo que están distanciados hace algún tiempo, trabajaron juntos mucho tiempo.
entiendo que se han distanciado y eso hace daño. Pero los distanciamientos entre gente inteligente no tienen que ser para toda la vida, porque hablando se entiende la gente. Y tenemos un grave riesgo de que por no hacer ese diálogo tengamos a un pintarrajeado payaso que aspira a ser y dice que ya es el segundo y que aspira a ser el primero. En Brasil, hace unos 30 años o 40, decidieron votar por un burro para concejal del cantón de, no sé si era Sao Paulo o uno de esos. Tenía un nombre el burro. Ok. Y ganó. Es decir, la gente, para joder, como se dice en términos de la calle, votaron por el burro. Creo que era un burro o un hipopótamo, no me acuerdo. Pero era un animal. Y ganó el animal. Y esa es a veces Latinoamérica. Queremos probar el somos límite. insoportables. Y entonces, A ver qué pasa votando por Jaime Vargas. a ver qué pasa, ¿no? Hasta como castigo. Ya, aunque después se lo vote, ¿no? Sí, sí. Porque la solución aquí es votar presidente, ¿no? Ya las Fuerzas Armadas dicen ya no tiene respaldo y Ya toca. ya toca, ¿no verdad? Y chao. En resumen de esta parte yo te diría que Otto es un hombre valioso, que no se queme, porque no tenemos por qué quemar gente. Pero yo lo quisiera ver a Otto montado en un buen potro, de esos que casi te tiran, ¿no? Y decirle al presidente, oiga, yo voy a dedicarme a limpiar la Corte y a limpiar el Congreso. A ver qué pasa. Yo creo que sería bien, lo verían bien en el Ecuador. Ya nos cansamos de nuevo de todas estas. No quiero decir que se vayan todos porque no me gusta esa frase. ¿Y por qué la última vez que le dijeron, mire usted lo que vino? Así es, así es. Esa frase que es americana, no es ecuatoriana sola, ¿no? Es latinoamericana. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que No. tiene que terminar el periodo del presidente. Nos quedan 13 meses de gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué podemos esperar? ¿No? ¿Qué quiere esperar usted? ¿Qué podemos esperar con lo visto? Mira, yo lo dije en alguna conferencia que he tenido en estos tiempos. ¿Cómo quiere el presidente Moreno pasar a la historia? Porque el que está en la historia está en la historia. Un día vino a mi despacho Marcelo Santos Vera, que era con rango de ministro, secretario general de la Administración Pública. Y yo le dije, oye Marcelo, ¿sabes? Estoy aburrido hoy. No puedo con el Congreso, no puedo con el Tribunal Constitucional, todo lo tiran abajo los socialcristianos. Yo me voy de aquí. Marcelo, un hombre de gran paciencia, ¿no? Me dice, tengo 3 renuncias que le puedo traer, porque fue las que le hice a Sisto Durán, cuando Sisto decía, me quiero ir de aquí a esta presidencia. Entonces, si quiere le traigo 3, no le traigo una. Me decía viéndome la cara, parado, él de pie y yo sentado. Pero le voy a decir una cosa, presidente, usted está en la historia. Al día de hoy, usted está en la historia, decía Marcelo Santos. Lo van a estudiar los jóvenes, los chicos en el colegio. ¿Cómo quiere pasar? Esos son los hombres que uno debe tener a veces en el gobierno. Maravilloso. Y yo le digo ahora a Lenín,
Lenin, ¿cómo quieres pasar a la historia? ¿Estás en la historia? Sí estás. El problema es que Lenin siempre ha estado en la historia, que siempre ha parecido más expresidente que presidente, que se lo ve loco por irse a casa. No puede y le toca aceptar la responsabilidad. Ya es un hombre adulto, mayor, la vida le ha dado palo, es un hombre sufrido y tiene que aguantar lo que le toca. Pero la pregunta no es clara, pero no tiene respuesta, así nomás. ¿Cómo quieres pasar a la historia? Y eso es muy importante, porque eso define tu carácter y define lo que tú quieres hacer. Y yo creo que sería un gran motivo para pasar a la historia meter a toda esta corte en una reestructuración legalmente. Y el Congreso, que ahora está haciendo leyes para... No va a haber autodepuración en el Congreso. Ya. Mandarles recaditos, me explico. Bien puestos. No jodan, ¿quién es? Autodepúrense. Necesitamos que se vayan algunos congresistas. Que se vayan algunos, a lo mejor nos quedamos, como diría el antiguo presidente del Congreso, con poco quórum. No hay problema, pero eso es una decisión muy importante para la vida del presidente. Presidente, se nos agota el tiempo. Siempre un gusto conversar Encantado, con usted. Anderson. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Hay mucho que seguir hablando. Terminamos con mi conclusión de esta mañana. Esto es el punto final. La decisión de la presidenta del Consejo de la Judicatura, la doctora María del Carmen Maldonado, de poner con su firma una bendición para un viaje absurdamente innecesario de los magistrados que llevan, miren ustedes, si un caso importante como el caso Sobornos. El viaje del juez Rodríguez a Qatar y el viaje del juez ponente, el juez Ligón, a Buenos Aires, que interrumpirían casi un mes la audiencia del caso Sobornos, es una mamarrachada. Es un insulto al interés de este país por ponerle fin a la impunidad. Significa que nos importa más subirnos al avión que mandar a una gavilla de corruptos a donde tienen que estar, respondiendo ante la justicia. Significa que la justicia puede esperar en un país donde ha esperado bastante. Significa que en este país la lucha contra la corrupción está muy bien para los noticieros y las primeras planas y la toma de televisión, y ya habrá tiempo algún día para dictar sentencia. Yo no estoy a favor de los apuros, yo no estoy a favor de la justicia con calendario, pero tampoco estoy a favor de una justicia que nos vea la cara, que nos trate como idiotas, que nos ponga otras prioridades, porque es más importante ir a hacer turismo que sentenciar a los que se robaron el dinero de los ecuatorianos. Señora María del Carmen Maldonado, tirón de orejas, piense bien, medite bien, a ver si usted se enfoca en las prioridades. Y poner el caso Singh en medio para hacer como que la justicia sigue trabajando, esa tampoco es la solución. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Gracias por acompañarnos.